Muy buenas. Hoy os traigo al canal una pluma de Waterman. Es una pluma que se llama Culture y es una pluma que nació como pluma de estudiante en los años 90 y nacía influenciada un poco pues, por la estética Art Deco. De esta pluma, de la Culture, pues hay muchísimas variantes y de hecho algunas de ellas ni siquiera se llaman Culture. Por centrarnos un poco en esta época, en la época en la que se lanza esta pluma, pues la compañía Waterman era propiedad de Gillette. Y esta pluma pues se lanza en el año 1997. Esta pluma tiene como influencia, como os acabo de comentar, el movimiento Art Deco. Este movimiento Art Deco fue un movimiento arquitectónico, industrial, pero también decorativo y gráfico. Este movimiento surge en Francia en los años 20, aunque algunos entienden que en la década de los 10 también había ya algún tipo de precursor, ¿no? Este movimiento Art Deco es una continuación del Art Nouveau y de la escuela Bauhaus y dura hasta más o menos hasta mitad de los años 30. Cuando surge la denominación es en una exposición de artes decorativas de París del año 1925 y la abreviatura de artes decorativas, que sería en francés Arts Décoratifs, pues se quedó en Art Deco. Bueno, este movimiento se basa en líneas rectas, también en curvas y en figuras geométricas, como por ejemplo el hexágono. Eso es curioso porque luego veremos varios hexágonos en esta pluma, aunque Waterman los ha utilizado con mucha profusión. Bueno, pues vamos a empezar a hablar ya de la pluma. Esta pluma, la Waterman Culture, es una pluma que está fabricada en plástico y que tiene detalles chapados en oro, si no recuerdo mal, en oro de 24 quilates. Esta pluma se lanza, o al menos yo la he visto, en azul, en verde, en roja y también con el cuerpo marmolado. Este cuerpo marmolado, posteriormente, se verá en la Waterman Phileas. La Waterman Phileas también nace en el año 97 como homenaje al personaje de Phileas Fogg de la novela de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Pero esta Phileas, bueno, hablaremos un poco más antes de ella, es una versión algo superior a esta. Hay otras versiones, esta se llama Phileas, hay otras versiones llamadas Culture posteriores que surgen a partir del año 98 y que tienen pues algunas variaciones, por así decirlo, para hacerla menos, ya que estaba la Phileas como por la parte superior, pues a la Culture la degradan un poco para que haya más escalón percibido de calidad y de posicionamiento entre la Phileas y la Culture. Pero esta Culture inicial, por así decirlo, sería algo intermedio y que da origen a las dos, a la versión superior y a la versión inferior, que sería la Culture como se quedaría después, ¿no? La Culture normal y corriente. Esta Culture que nace en el año 98, pues sale con el capuchón sin anillo, sin el anillo, sin el labio inferior negro. En vez de estar dorada, pues es sencillamente cromada. El barril no tiene este remate y, bueno, pues nace con una sección transparente y detalles cromados. Luego hay otro acabado llamado Metallics con boquilla negra y hay otro posterior que son el Soft Touch y el Reflectis, que es pues irisada, ¿no? La Phileas, como os digo, pues tiene los cromados en oro, creo que de 24, perdón, los chapados en oro de 24 quilates como esta. Lo que pasa es que lleva aquí un emblema, en este remate del cuerpo, un emblema, una especie de escudo. El plumín sería bitono, mientras que en este es monotono. Y esta es una pluma que tiene mucho éxito. Para darle un poco más de empaque le meten un inserto de latón aquí dentro. Y esta se puede encontrar en negra, en roja, en azul, en verde y luego en marmoladas
igual que había alguna versión marmolada de la Culture inicial, en marmolado rojo, verde, azul, en morado y en gris. Y por último, para acabar de hablar de todas las variantes de la Culture, pues nos encontramos con la serie Harley Davidson, en concreto la Freewheel, y esta tiene el plumín marcado Harley Davidson, esta no, lógicamente, y luego también tenemos la variante de Lara Croft Tomb Raider. Ambas son del año 2000. Bueno, pues vamos a empezar a hablar ya de la pluma. La pluma, como os he comentado, está fabricada en plástico. Es una pluma que se abre a presión. Y si vemos el capuchón, vemos que tiene el plástico en el mismo color del barril. Tiene arriba un remate en negro. Tiene este anillo dorado. El clip está ranurado, es un clip de acero, está ranurado y tiene un resorte. Y aquí en esta parte de arriba vemos el hexágono, el hexágono de Waterman. Si vamos a la parte baja del labio negro, diría Waterman, y en la parte trasera dice France, que es el país de fabricación. Tiene por dentro una manga de plástico. No se puede ver porque la cámara que uso no da para más, pero lleva dentro una pequeña manga de plástico que es la que ayuda a cerrar. Si vamos al cuerpo, pues tenemos que también está fabricado en plástico, como es lógico. No lleva dentro el inserto de latón para darle peso, con lo cual es una pluma más ligera que las Phileas. Tiene el remate en negro, tiene un anillo dorado y como curiosidad se puede desenroscar. Podemos desenroscar tanto el anillo, quitar el anillo. No sé a priori qué objeto tiene, más que puede ser una manera de unir las piezas, porque hacer la cuentagotas no tendría mucho sentido. Si vas a hacer la cuentagotas y tienes aquí esta pieza, pues yo creo que no tiene mucho sentido. Pero bueno, es como curiosidad, esta parte se puede desmontar. Admite un cartucho largo, como es el que lleva instalado, dos cortos, y también admite un convertidor. Convertidor en todos casos sería internacional. Si pasamos a la sección, vemos que es una sección plástica de color negro. En la versión Culture Translucent, pues toda esta parte de aquí sería transparente, pero esta que es la Culture normal, pues tiene la sección en negro. Tiene un estriado vertical. ¿Os acordáis de las líneas que caracterizaban al Art Deco? Pues aquí hay una muestra de este estriado vertical que es meramente decorativo. El agarre sería troncocónico. Este agarre de troncocónico es liso, no fuerza la postura en ningún momento. Tiene un labio inferior y tiene un anillo metálico dorado entre la unión de la boquilla o de la sección y el cuerpo. Si pasamos al alimentador, vemos que es un alimentador, la anchura sería 5,5, 5 milímetros y medio, pero no es un alimentador estándar, con lo cual pues, no nos va a servir para otros plumines. El plumín es un plumín, a ver si lo enfoca bien la cámara, es un plumín de acero, es un plumín estampado y vemos que tiene pues, dibujos de curvas y también tenemos las famosas líneas rectas que caracterizan al movimiento Art Deco. Y también tenemos el hexágono con la W de Waterman en medio. Y la inscripción sería Waterman, París. Y en este caso el plumín es un M, es un plumín medio. Si no recuerdo mal, los hay en F y en M, o sea, los hay finos y los hay medios. Y este plumín en concreto pues no tiene orificio de ventilación. No es un plumín particularmente flexible. En cuanto a la alimentación, lo que hemos comentado, cartucho internacional o convertidor. Y ahora, si os parece, ya que la tenemos aquí abierta, vamos a hacer una comparativa de medidas con la pluma que tenemos de cabecera, que es la Lamy Safari. Bueno, pues si las ponemos lado a lado, las dimensiones de esta Culture serían
136 milímetros, es un poquito más corta que la Lamy Safari. Si la abrimos son 126, también es un poquito más corta que la Lamy Safari. Y si ponemos el capuchón, se puede poner con bastante solidez, o sea, postea muy bien, pues tenemos una longitud de 147 milímetros, que también es un poquito más pequeña que la Lamy Safari. En cuanto al grosor, tenemos por la parte más ancha, que está justo debajo de la unión con la boquilla, aquí tenemos 12,5 milímetros de grosor. La boquilla, si la medimos desde esta parte de aquí, que es lo que considero el agarre, tendría 10,8 milímetros, iría bajando hasta 9,5 milímetros. Y en cuanto al peso, pues es una pluma muy ligera. La pluma con el cartucho, que es como viene de serie, no viene con convertidor, con el cartucho y sin cargar, pesaría 17 gramos. Si le quitamos el capuchón, para aquellos que gustéis de escribir sin capuchón, pues se queda en unos más que magros 10 gramos. Es una pluma muy ligera. Recordad que si cogierais la Phileas, llevaría aquí un pequeño inserto de latón para darle más empaque y bueno, pues tendría algo más de peso. Y llegados a este punto, pues creo que vamos a hacer una prueba de escritura, una pequeña prueba de escritura, y vamos a utilizar, como no, una tinta Waterman. En este caso es el verde Armonía. Pues nada, vamos a empezar con la prueba de escritura. Bueno, pues ya está cargada la pluma con la tinta, con la Waterman, con la verde Armonía, y empezamos por tanto lo que es la prueba de escritura. Estamos probando una pluma Waterman Culture. En este caso es el plumín de acero dorado y tiene un punto M. También hay F. La tinta que estamos utilizando es una tinta Waterman. En este caso es el verde Harmony. El sistema de carga es cartucho internacional. Y el sistema de cierre es a presión. Bueno, pues vamos a... No hemos hablado todavía del alimentador, es un alimentador de plástico. Plástico no estándar. Y ahora ya sí que vamos a empezar a hacer alguna prueba de lo que son los trazos, ¿no? El trazo hacia abajo sin apretar, trazo hacia arriba sin apretar, el trazo apretando, vemos que varía un poco la anchura del trazo. Podemos hacer diagonales a izquierdas, a derechas, horizontales, una pequeña prueba de humedad, no es muy húmeda como estamos viendo, no es muy húmeda, es una pluma que tira un poquito a seca. Los ochos verticales,
Podemos hacer también ochos horizontales o lazos. Podemos hacer también números. Estamos viendo que es un plumín suave. Es un plumín que para ser un M es bastante grueso. Es un M, yo diría, es un M muy generoso para lo que se lleva, hoy en día. Vamos a hacer una prueba de escritura sin presión. Vale, escribe bien. Tenemos que hacer también alguna prueba de escritura invertida. No es muy jugoso el plumín. No. Tira bastante a seco. Este habría que... No lo he querido tocar, está como la compré. Bueno, no sé si se ve, pero está el plumín, tiene el canal muy cerrado. No es un plumín especialmente jugoso. Se podría retocar, pero quiero que la prueba sea tal y como es la pluma. Y podemos hacer también alguna prueba de escritura inclinada para ir viendo la variación. Bueno, pues no tiene mucha variación, o yo al menos no se la sé dar. No se caracteriza tampoco por ser un plumín muy flexible. Nos quedaría el tema de la escritura rápida. Hay algún pequeño fallo en el trazo, ya lo digo, porque es un plumín que tira a seco. Habría que, si quisiéramos, tocarle un poco, abrirle un poco los gavilanes, pero ya lo digo, es que es como viene y no he querido hacer otro tipo de prueba. Bueno, como siempre, las reflexiones finales. Estamos ante una pluma que, estando fabricada pues, en los últimos años 90, ahora mismo en este mismo estado entiendo que no se puede comprar. Podemos comprar las Culture nuevas y Phileas creo que ya tampoco se fabrican. Bueno, pues es una pluma que a mí me parece, bueno, pues yo creo que es digna de tener en una colección, porque es el origen, por así decirlo, de dos variantes muy grandes, ¿no? La Culture normal, la actual, perdón, la transparente, la metallic, todas las variantes que tiene, y por otro lado la Phileas. En sí el plumín pues es muy suave, pero en este caso yo creo que habría que, para darle algo más de humedad, aunque ya de por sí es el punto es muy ancho, habría que abrir un poco los canales. Como tengo alguna Culture, si no recuerdo mal, en plumín F, vamos a probarla también. Pero a lo mejor en M no sería muy recomendable esta pluma, porque si le abrimos el plumín va a tener todavía más flujo y al ser un punto ancho, pues va a escribir bastante ancho. Salvo que si es eso lo que nos gusta, pues ya está. Pero si no, seguramente habría que tirar al F. Y nada más, hasta aquí la reseña, espero que os haya gustado, espero como siempre vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, pues no olvidéis darle al like. Si os ha gustado mucho, pues os suscribís y activáis las notificaciones. Y nada, agradecer a toda la comunidad que me sigue y que creo que están hasta ahora contentos, porque no para de subir el número de suscriptores. Pues hasta aquí el vídeo y muchas gracias.